Esta demostración nos menciona que se considera que AC y CE son congruentes. Entonces, esta AC y esta CE son congruentes. También nos menciona que B es el punto medio de AC. Si B es el punto medio, entonces estos dos deben de ser congruentes. Y que D es el punto medio de CE, es implica que estos dos también deben de ser congruentes. Nos piden que mostremos que AB sea congruente con DE, o sea que este que está aquí abajo, que es AB, sea congruente con este que está aquí, que es DE. Bueno, no importando cuál sea la demostración que vayamos a hacer, siempre podemos utilizar el mismo protocolo. El protocolo es escribir primero todas las hipótesis. Ya que tengamos todas las hipótesis, puedo escribir los conceptos relacionados a esas hipótesis. Ya que tengo los conceptos, me voy entonces por el postulado de la suma, ya sea de segmentos o de ángulos, dependiendo del caso. En este caso tenemos ángulos. Después realizamos la sustitución, donde recordemos que la sustitución es que los datos se sustituyen en las fórmulas y siempre va a ser una sustitución de derecha a izquierda. Ahorita explicamos esta parte. Después de la sustitución vienen las operaciones y ya que tengo las operaciones, entonces realizo la propiedad transitiva. Estas dos, tanto las operaciones como la propiedad transitiva, la puedo hacer indistintamente, primero una o después la otra, no importa. Bueno, para comenzar, aquí debo de escribir el rubro de proposiciones y del otro lado debo de escribir el rubro relacionado a las razones o justificaciones que viene diciendo lo mismo. Entonces comienzo con las hipótesis. ¿Cómo sé que es una hipótesis? Pues todas las hipótesis van relacionadas a donde me dicen lo que ya conozco. Este se considera, me hace mención que esta primera es una hipótesis. Por lo tanto, al ser una hipótesis, pues entonces puedo escribir como número 1 que AC es congruente con el segmento CE. Y esto, como lo acabo de mencionar hace rato, es una hipótesis. Después, la siguiente hipótesis me están diciendo que D es el punto medio. Esa es otra hipótesis. Por lo tanto, la número 2 debe decir que B es punto medio del segmento AC. Esa también fue una hipótesis. Y la tercera hipótesis es se considera y además D es un punto medio. Entonces, hago lo mismo. Escribo la 3. La 3 me hace referencia a que la D es punto medio del segmento CE. Y esta 3 también se llama hipótesis. Bueno, como aquí ya pasó la palabra demostrar, esta demostrar es la tesis y es a lo que quiero llegar. Por lo tanto, ya acabé con las hipótesis y voy a poder a la siguiente parte, que es conceptualizar estas tres hipótesis. Entonces, si yo conceptualizo, si yo veo el concepto de la primera hipótesis, al decirme que son congruentes, el significado de congruencia quiere decir que tiene la misma forma. Esto ya está aquí simbolizado porque estas rayitas quieren decir segmento y congruente también quiere decir misma medida. Entonces, como ya tengo aquí la forma, ya no tengo que escribir de referencia a forma, sino lo que debo de hacer es referencia a la medida. Entonces escribo que la medida del segmento AC es la misma que la medida del segmento CE. Y eso debo de escribir cuál fue la razón de esta proposición. Entonces en la 1 me están diciendo que los segmentos congruentes. Y debido a que son segmentos congruentes, puedo escribir que miden lo mismo. Acuérdense que congruencia quiere decir misma forma y misma medida. Entonces cuando yo digo segmentos, estoy diciendo que son de la misma forma. Lo único que me hace falta es la misma medida, que fue lo que escribí en la 5. Perdón, en la 4. Ok, debido a que ya
utilicé la 1, marco la 1 para saber que esa hipótesis ya la utilicé y que tengo que pasar a las siguientes hipótesis. Si voy a la siguiente hipótesis, aquí vamos en la número 5. La número 5 habla de punto medio. Y punto medio de B quiere decir que hay dos segmentos que van a vivir lo mismo, que es AB y que es BC. Entonces puedo escribir que la medida del segmento AB, recuerden que el que está dividiendo es B, el que está dividiendo está en la mitad, es la misma que la medida del segmento BC. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Punto medio quiere decir que divide en segmentos congruentes o en segmentos que miden lo mismo. Las dos son aceptables. ¿Por qué escribí aquí medidas? Porque pues con las medidas es más rápido trabajar, porque con la congruencia todavía tengo que pasar a medidas. Por eso escribí medidas. Solamente tengo que aclarar aquí que el punto medio divide en dos segmentos que si aquí hubiera escrito congruencia, aquí debo de escribir que son congruentes. Pero como escribí medida, segmentos que miden lo mismo. Y entonces ya estoy utilizando la otra hipótesis, que fue la número 2. Y solamente falta conceptualizar la hipótesis 3, pero también una de punto medio. Por lo tanto, como la de punto medio, pues lógicamente es lo mismo. Entonces en la 6 debo de escribir que si la D divide a CE, los dos segmentos que miden lo mismo, es la medida del segmento CD igual a la medida del segmento DE. Y la razón es la misma. El punto medio divide a un segmento en dos que miden lo mismo. Bueno, como ya terminé de las tres hipótesis, porque esta fue la tercera, entonces ya terminé de escribir los conceptos. Estos tres conceptos salieron de estas tres hipótesis. Me voy a la siguiente, el postulado de la suma de segmentos. Para hacer el postulado debo hacer referencia a las hipótesis. Si se dan cuenta, esta es la primera hipótesis. Revisando la hipótesis AC, está formado de dos segmentos, que es AB y es BC. ¿Por qué puedo escribir el postulado? Porque son dos segmentos que son adyacentes. Adyacentes quiere decir que comparten el mismo punto, que es B, y que son colineales. Cuando yo digo AC, estoy afirmando que estos no son un segmento. De hacer un segmento, yo puedo escribir que son colineales. Debido a todas esas razones, yo puedo escribir entonces en la proposición 7 que la medida del primer segmento, que es AB, más la medida del segundo segmento, que es BC, me da como resultado la medida del segmento este que había dicho, que es AC, que es todo completo. Y ese se llama postulado de la suma de segmentos. Insisto, pude escribir esta razón porque son dos segmentos adyacentes, AB y BC, comparten el mismo punto, y los dos que están colineales me están formando AC. Como sé que son colineales, porque me están diciendo que AC es un segmento, y la única manera que sea un segmento es porque son colineales. Me voy a la siguiente parte de la hipótesis. La otra parte de la hipótesis más de referencia a CE. Por lo tanto, el siguiente postulado debo de buscar CE. Si ustedes buscan CE, ocurre lo mismo. Está formado de CD y de DE. Por lo tanto, ya puedo escribir el postulado, porque son adyacentes y son colineales. Por lo tanto, puedo escribir que la medida del segmento CD, que es el primero, a la medida del segmento DE, más la medida del segmento DE, me da por resultado la medida de todo el segmento que es CE, que fue del que tuvo referencia a la hipótesis. Y esto también recibe el nombre de postulado de la suma de segmentos. Bueno, reviso la otra hipótesis. La otra hipótesis habla de AC, pero AC ya la revisamos aquí y me dio el postulado 7. Luego me voy a la siguiente.
que es CE y CE, ya lo había visto aquí en CE y desde donde sacamos el postulado 8. Y al irme a la tesis me están hablando de AB, pero AB, si ustedes observan en la figura, no tiene postulado porque es un segmento único que no está formado de dos. Por lo tanto, el AB no tiene postulado y el DE, que está del otro lado, también está formado de uno. Por lo tanto, no tiene postulado. Entonces, ¿de dónde saco los postulados? Los saco de las hipótesis y los saco de las tesis. Generalmente necesito dos postulados, a veces va a ser necesario tres o simplemente uno, dependiendo de las demostraciones, lo iremos viendo. Bueno, ya acabamos con los postulados de segmentos de ángulos ya lo tenemos y ahora me voy a la sustitución. Recordemos que la sustitución tiene un pequeño detalle, que si yo tengo una forma que es el área es igual a la base por la altura y yo digo que la base mide 7 y que el área mide 30, por ejemplo, a la hora de sustituir, el procedimiento es que este dato se va a sustituir en esta fórmula. ¿Cómo sé yo que se va a hacer la sustitución? Pues la sustitución yo sé que se hace porque yo tengo datos. Entonces lo primero que tengo que identificar van a ser a los datos. ¿Cómo sé que esto es un dato? Pues el dato se sabe porque es una igualdad. Este también es un dato porque el dato es una igualdad. Y este que está aquí es una fórmula y yo sé que es una fórmula porque hay operaciones. Esta operación es una multiplicación y esa operación me lleva a la conclusión que esto es una fórmula. Por lo tanto, la sustitución se hace de de derecha a izquierda, que implica que el 7 va a sustituir a la B. Entonces en la fórmula se quita la B y se escribe la sustitución. Por lo tanto, si yo escribo la sustitución, me va a quedar que el área es 7 por la altura. Y para hacer la siguiente sustitución es el mismo procedimiento. Tengo el otro dato y en el otro dato el 30 es el que va a entrar en el área. Por lo tanto, en la fórmula voy a quitar el 30 y voy a quitar el área y en lugar del área voy a escribir el 30. De tal forma que la sustitución, el paso de sustitución, me queda que 30 es 7 por h. Obviamente luego sigue sustitución, operación, resultados, que no nos interesa porque solamente estamos viendo el procedimiento relacionado a la sustitución. Recuerden, la sustitución es los datos se sustituyen en las fórmulas, un dato es una igualdad, una fórmula tiene operaciones y siempre va a ser el dato de derecha a izquierda para quitar en la fórmula el que voy a reemplazar. Se reemplaza el 7 por la B, por eso quita la B y el 7 lo reemplaza en lugar de la B. Ese reemplazar de derecha a izquierda, quitando, ese es el proceso de sustitución. Entonces vamos a la demostración. En la demostración, lo primero que debo de entender es cuáles son los datos. Si ustedes observan, todos tienen igual, pero este tiene operación. Como estos dos tienen operaciones, entonces esta operación y esta operación me lleva a concluir que esta proposición 7 es una fórmula y esta proposición 8 también es una fórmula, porque tiene una operación que es la suma. Y en cambio estas tres no tienen operaciones, todas son igualdades. Por lo tanto, este es un dato, este es otro dato y este de aquí abajo también es otro dato. Eso implica que lo que debo de hacer en la sustitución es los datos se sustituyen en las fórmulas y siempre de derecha a izquierda. Entonces, hagamos la primera sustitución. La primera sustitución es que este dato se va a sustituir en AC, o sea, va a reemplazar a AC y AC la debo de buscar en las fórmulas. Por lo tanto, en la primera fórmula, aquí está AC, aquí está AC, aquí está AC. Eso implica que tengo que quitar a C y reemplazarla por C de derecha a izquierda el dato en la fórmula. Y entonces puedo escribir ya la proposición 9 y la proposición 9 es la medida de AB, queda idéntica porque esa no la estoy reemplazando, más la medida de BC también queda idéntica porque lo estoy reemplazando y en lugar de AC lo que voy a hacer es escribir la medida del segmento CE. Y entonces lo que hice en la proposición 9 fue escribir el resultado de una sustitución de los datos o de la proposición que está en 4, el dato que está en la proposición 4, en la fórmula
que está en la proposición 7. Y debido a esa sustitución me permití escribir la proposición 9. Como ya las utilicé, lo que yo debo de hacer es marcar este dato que yo utilicé y marcar esa fórmula. Eso quiere decir que lo único que me queda son dos datos para sustituir en esta fórmula y también en la otra, porque este de aquí me doy cuenta que también es una fórmula porque tiene una operación. Entonces yo puedo hacer la sustitución de cualquiera de estos dos datos en alguna de estas dos fórmulas. En la 7 ya no, porque en la 7 ya la utilicé. Así que vamos a seguir con las sustituciones. A seguir con sustituciones. Ahora vamos a escribir en la 10 el resultado de otra sustitución. El resultado de esta sustitución es, yéndome por orden, ahora voy a revisar la que está en 5. Es el siguiente dato. Ya analicé el dato 4, voy al 5. En el dato 5, ahí me están diciendo la BC la vas a sustituir en la AB. Eso quiere decir que AB búscala porque la vas a reemplazar. Si la buscamos en 7 me doy cuenta que aquí está AB, pero como esta ya la utilicé, entonces no puedo volver a utilizar esta fórmula. Me voy a la siguiente, que es la 8. Aquí no está AB, no está AB, no está AB, pero aquí sí está AB. Acuérdense que AB es la que voy a reemplazar en la fórmula. Entonces voy a quitar esta de la fórmula y la voy a reemplazar por BC. Entonces lo que debo de hacer es reescribir la proposición 9 con lo que yo reemplacé. O sea, en lugar de AB, debo de escribir la medida del segmento BC. Lo demás queda igual. Esto sigue siendo más la medida del segmento BC y va a ser igual a la medida del segmento CE. Ahora, para escribir la justificación, sabemos que seguimos en el paso de la sustitución y la sustitución es sustituir los datos en las fórmulas. Entonces la sustitución de la proposición 5, que fue el dato, en la proposición 5, en la proposición, la 7 ya la había utilizado. ¿Dónde fue el reemplazo? Fue en la 9, en la proposición 9. Y gracias a que esa sustitución del 5 en la 9 pude escribir la 10. Por lo tanto, vamos a marcar que la 5 ya se utilizó porque fue el dato que sustituye en la fórmula 9. Ahora bien, haciendo el análisis de lo que tengo, resulta que esta, debido a que tiene una operación, sigue siendo una fórmula. Y al ser una fórmula, es posible que este dato se sustituya en cualquiera de las dos fórmulas que quedan, que es la fórmula 8 y la fórmula 9. Solo recuerden que debe de ser de manera secuencial y ordenada. O sea, la 6, primero analizo en la 7, en la 8, en la 9 y hasta el último en la 10. Bueno, como me queda un dato, vamos a ver si se puede hacer la última sustitución. Va a haber veces en que no se puede hacer la sustitución. Y para hacer la sustitución resulta que tengo el dato que se llama DE. Este dato que se llama DE lo tengo que sustituir en CD. Por lo tanto, CD hay que buscarla. En la 7 no, porque lo utilicé. En la 8 sí, porque no lo he utilizado. Y si ustedes usan en la 8, sí está CD. Entonces hay que quitar esta CD y reemplazarlo por DE. El DE va a entrar en CD, se quita CD y voy a escribir DE. Eso implica entonces que en la proposición 11 lo que yo debo de escribir es, en lugar de CD, vamos a escribir la medida del segmento DE. Ya lo reemplacé más. Y lo demás queda idéntico, que es la medida del segmento DE y que me da como resultado la medida del segmento CE. Eso fue debido a la razón que sigo en el paso de la sustitución, pero ahora fue el dato que está en la proposición 6, el dato que salió de la proposición 6 y que lo voy a sustituir en la fórmula que es la proposición 8. Se sustituye en la proposición 8. Por lo tanto, debo de marcar entonces el dato 6, que ya lo utilicé, la fórmula 8, que ya lo utilicé, y entonces aquí me queda una fórmula que ya no tiene sentido porque ya ocupé los tres datos, y nada, me queda la proposición 10 y 11 para el paso que sigue. Entonces, según mi protocolo, primero hay que escribir hipótesis, que fueron las 3, luego los conceptos, que fue 4, 5 y 6, luego los postulados, que fue 7 y 8, y luego las sustituciones, que fue 9, 10 y 11. Por lo tanto, ya acabé con las sustituciones y me voy a realizar operaciones. Recuerden que operaciones y propiedad transitiva es indistinto.
cuál se hace primero o cuál después, o si se repiten algunas, ¿no? Por lo tanto, me voy a las operaciones. Si yo observo aquí hay una suma, la única operación que puedo hacer es una suma, y si me doy cuenta aquí son términos semejantes. Eso implica que si aquí tengo una medida y otra medida que es idéntica, puedo escribir que van a ser dos medidas del segmento BC. Y eso es la medida del segmento CE, que fue lo que justificó el escribir la 12. Disculpen, aquí me equivoqué. No es la 11, es la 12. Es que hice la suma en la proposición 10. Era la que seguía. ¿Por qué? Porque todas las demás están balonadas. La que sigue es la 10. Sumé en la 10. Y como sumaste en la 10, entonces marcamos la 10 para saber que la 10, que era una fórmula, ya la utilizaste. Me voy a la 11. Seguimos en operaciones. Si ustedes se dan cuenta que hay una suma, puede ocurrir lo mismo, que son términos semejantes, y por lo cual yo puedo escribir en la proposición 13 que al ser estos dos términos semejantes, puedo escribir que son dos veces la medida del segmento de E, y como resultado obtengo la medida del segmento C. Ahí no hice ninguna operación, solamente estoy repitiendo el resultado. Y eso también se llama una suma en la proposición. Ahora la que utilicé fue la 11 para dar como resultado la 13. Como utilicé la 11, marco la 11 para saber que estas ya no las puedo utilizar. A veces sí las puedo utilizar, generalmente no. Ya llegó a la 12 y a la 13. Ya no hay operaciones, porque la multiplicación de 2 por la medida no se puede, debido a que esto no es un número, es un número y una variable. Lo único que puedo hacer son operaciones inversas, pero pues ahorita no tendría caso. Entonces, ya concluí con las operaciones y me voy con la propiedad transitiva. ¿Qué dice la propiedad transitiva? Que si tengo un primero y ese es igual a un segundo, y además ese segundo es igual a un tercero, yo puedo decir que el primero y el tercero son iguales. Fíjense cómo transita alrededor de B. Si hay una igualdad con dos idénticos, los que no son idénticos son iguales. Se puede ver la propiedad transitiva como ustedes lo desean. Si ustedes observan, aquí CE es igual que 2 veces la medida, pero también CE es igual que 2 veces la medida de E. Por lo tanto, si este primero es igual a un segundo y este segundo es igual a un tercero, el primero y el tercero se marcan como iguales. Por lo que puedo escribir en la proposición 14 que 2 veces la medida del segmento BC es 2 veces la medida del segmento DE. Y eso se llamó propiedad transitiva entre las proposiciones. La primera proposición que utilicé fue la 12 y la segunda proposición que estudié fue entre la 12 y la segunda que utilicé fue la 13. 12 y 13. 12 y 13. Por lo tanto, yo puedo marcar que esas ya las utilicé. Ya utilicé la 12. Ya utilicé la 13. Y si ustedes observan, ya utilicé todas las proposiciones. Por eso la sugerencia de marcarlo, para que sepa por dónde voy trabajando. Y solamente me queda la 14. En la 14 me doy cuenta que lo que puedo hacer es regresarme a hacer las operaciones. Les había dicho, propiedad transitiva y operaciones se pueden estar intercambiando o repitiendo. Por lo tanto, no puedo hacer operaciones, pero sí puedo hacer operaciones inversas, porque este 2 que está multiplicando divide al miembro derecho y el 2 entre el 2 me da 1. Eso que se llama operación inversa, aquí en geometría euclidiana recibe un nombre más formal. Entonces la medida de BC es igual a la medida de DE. ¿Por qué? Porque los dos se dividen entre 2, porque este que está multiplicando divide al otro por operación inversa, como lo quieran ver. Y en geometría euclidiana, esa operación inversa o dividir entre el mismo se llama multiplicar por el recíproco. ¿Qué es el recíproco? Acuérdense que el recíproco es un concepto de álgebra que es intercambiar numerador con denominador.
lo que está haciendo aquí, atención, es que este lo multiplico por el recíproco de 2. El recíproco de 2 es intercambiar el 2 y el 1, o sea, un medio, y se hace la multiplicación. 2 por 1 es 2, entre 2 me da 1. Debido a eso, la operación inversa, el dividir los dos entre o multiplicar por el recíproco, es lo mismo. Simplemente aquí para formalizar, aquí se debe decir multiplicar por el recíproco. ¿Dónde fue esa multiplicación? Pues fue en la proposición 14. Como yo utilicé la proposición 14, entonces debo de marcar la proposición 14. La 14 ya la tengo. Y en la 15 pues ya no hay nada más que hacer. Ya no hay operaciones, propiedad transitiva, sustitución, nada. Eso quiere decir que ya llegamos. Vamos a revisar la tesis. Aquí menciona BC. Aquí no tengo BC. Y aquí menciona DE. DE sí la tengo. Entonces, esta parte de la tesis ya la tengo. El DE, ese sí me sirve, porque es lo que yo tengo acá en la tesis. Sin embargo, AB no la tengo aquí. Aquí no tengo AB. Por lo tanto, debo de ver en alguna parte de la demostración si esta BC la puedo intercambiar por la AB. Y si ustedes se acuerdan, ese intercambio, esa igualdad está en los datos. Por lo tanto, en los datos busco BC. Si buscan BC, aquí no está BC, aquí no está, aquí sí está BC. Y si ustedes lo observan, BC es lo mismo que AB. Esta BC es la misma que AB. Por lo tanto, yo puedo hacer una sustitución porque la BC es la misma que la AB. Y lo que escribo entonces es que en lugar de escribir BC, ahora voy a escribir AB. ¿Por qué? Porque es la misma. Así que la medida del segmento AB es la misma que la medida del segmento DE. Si están dando cuenta, ahí no estoy haciendo la sustitución de derecha a izquierda. Simplemente es como son iguales, pues puedo escribir una o la otra. Aquí ya pierde sentido lo que es la sustitución de datos en fórmula, porque no estoy sustituyendo una fórmula, solamente estoy intercambiando el valor. Entonces va de nuevo. BC no me sirve porque debe ser AB. BC la busco en los datos y BC efectivamente es igual a AB, que es lo que tengo en la tesis. Por lo tanto, ese procedimiento que hice fue o una sustitución o una propiedad transitiva. Cualquiera de las dos puede ser. Vamos a dejar la sustitución. Por lo tanto, sustituí la proposición 5, que fue donde tomé la referencia. Sustituí la proposición 5 en la proposición 15, que fue la última. Por lo tanto, a manera de seguir con nuestro protocolo, pues marco la 15 porque la acabo de utilizar, marco otra vez la 5 porque la utilicé dos veces, solamente es por protocolo, no porque lo tenga que hacer. Y entonces reviso si ya se parece a la tesis. Aquí dice ABD, aquí dice ABD, por lo tanto, como ya se parece, pues ya puedo escribir que el segmento AB es congruente al segmento DE. ¿Por qué lo debo de escribir? Porque específicamente la tesis así me lo pide. Pero ahora, ¿cuál es la razón? Pues me acuerdo del principio. En el principio dije que dos segmentos que son congruentes miden lo mismo, pero aquí no tengo dos segmentos que son congruentes, sino aquí tengo dos segmentos que miden lo mismo. Por lo tanto, va a cambiar un poco la razón. Lo que aquí tengo es que dos segmentos. Aquí está viendo los segmentos. El segmento ya estoy diciendo forma. Que miden lo mismo. Y que eso también se ve aquí en la 16. Puedo concluir que son congruentes. ¿Qué es la definición? Los segmentos congruentes miden lo mismo. Entonces, si ya dije que son dos segmentos de la misma forma y la misma medida, puedo decir que son congruentes. Y con eso doy por concluida la demostración. Lo puedo especificar con una raya o puedo escribir que queda demostrado. Que las dos son posibles. Entonces sigan este protocolo, el segmento de triángulos, y básicamente siempre les va a dar un resultado adecuado.